Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola amigos, ¿cómo están? Primero que todo, gracias a cada uno de ustedes que forman parte de esta comunidad del podcast de Daniel Retana. Viendo las estadísticas me di cuenta que hemos llegado ya a 27 países, así que estoy muy contento de poder seguir compartiendo con ustedes en este espacio en el que juntos, creo más yo que cada uno de ustedes, he crecido muchísimo. He podido profundizar sobre temáticas que creo en la vida cotidiana constantemente estamos lidiando con ellas. Así que bienvenidos a este nuevo episodio y como lo prometido es deuda, este es uno de los temas que no sé si se habrán preguntado por qué Daniel no lo habrá conversado, si es uno de los que normalmente pues más está publicando en sus redes sociales y es uno de los que personalmente también me gusta más poderlo abordar. Así que bienvenidos al episodio del mensajero de la ansiedad. Así se titula este 13º episodio del podcast de Daniel Retana. Una frase anónima dice, y me gustaría leérselas: bríndale a tus preocupaciones un tiempo definido en tu día para que no te robe toda tu vida. Me gustó mucho leer esta frase porque me hizo preguntarme algunas cosas y son las que te quiero preguntar. ¿Es normal sentir ansiedad? ¿Es común que sintamos un poco de tensión frente a ciertas condiciones durante el día? ¿Cuándo saber que la ansiedad ya ha traspasado las fronteras de la normalidad? Es más, ¿qué significa la palabra ansiedad? ¿Cómo sé que puedo padecer o he tenido ansiedad y quizás no me he percatado? Uno de los padecimientos más frecuentes que hoy tenemos en la población, me atrevería a decir que a nivel mundial, ciertamente es el incremento de las reacciones ansiosas en nuestro organismo. Lo vemos en estadísticas, lo vemos en la realidad, lo vemos en nuestras familias, lo vemos en las redes sociales, lo vemos prácticamente en cada uno de los entornos en donde estamos y me atrevo también a decir que lo vemos dentro de nosotros mismos. No debemos irnos muy lejos para saber que la ansiedad muchas veces ha saltado la puerta de nuestra propia casa. Quiero darte un ejemplo. Imagínate que llega un mensajero ansioso a altas horas de la noche a tu casa de manera improvisada. Llama a la puerta de tu casa y te levantas de tu cama para ver quién es la persona que está afuera. Le preguntas quién eres y por qué ha llegado a esa hora a tu casa. Estás molesto y efectivamente te sientes asustado porque no reconoces quién es esa persona. De hecho, podrías decir que se parece a uno de los indigentes que normalmente ronda por el pueblo. El mensajero te está tratando de decir algo, pero no le entiendes su forma de hablar. Algo así como si te estuviera hablando en otro idioma. Lleno de pánico, lo que haces es cerrarle la puerta en la cara por temor a que te pueda hacer algún daño. Así que esta persona se ciñe y empieza a tocar una y otra vez la puerta, pero toma la decisión de no abrirle más hasta que la persona se vaya. Tratas de irte nuevamente a acostar a tu cama, pero sus gritos, los gritos de esta persona, que por cierto no entiendes, se siguen escuchando desde el lugar en donde estás. Eso sí, con una voz indescifrable. Aunque lo que sientes es miedo, lo expresas a través de enfado y enojo contra esta persona que está allá afuera de manera insistente tratando de entrar. Así que tratas de alguna forma de sacarlo, incluso llegas a los golpes, a tratar de sacarlo de tu casa y como esta persona no acata, llamas a la policía para que te pueda dejar en paz. Así que esta persona, aún con la intervención de la policía, decide seguir viniendo todas las noches a tocar tu puerta, no haciendo caso alguno a lo que en algún momento le pediste de manera muy amable. Así que, ya estando obstinado y frustrado, decides abrirle la puerta y prestarle quizás más atención a lo que esta persona te quería decir desde el inicio. Le preguntas de manera muy directa: ¿quién rayos eres? ¿Por qué me molestas? Inicialmente no le entiendes lo que esta persona quiere decir, pero después de varias ocasiones empiezas a entender que esta persona te traía un mensaje y que debías descifrarlo. Conforme te empiezas a relajar y empiezas a escucharlo más y te calmas, esta persona que viene todas las noches te dice un mensaje. Y ese mensaje es: no huyas de mí, no me niegues. Solamente soy una voz diciéndote que debes prestar más atención a lo que ocurre dentro de ti.
No busques la felicidad afuera ni trates de negar lo que sientes. En tu interior hay un gran tesoro y mi voz solamente es una alerta de que estás olvidando que eres el único dueño de tu propia casa. Te cuesta creerlo inicialmente, pero al final te das cuenta que esto era cierto, que dentro de ti había un gran tesoro interior. A partir de ese momento, cada vez que este mensajero llama a tu puerta, vienes rápido a escuchar porque sabes que te quiere avisar de algo verdaderamente importante. Después de leerte esta historia o este ejemplo o este cuento, hay una verdad inminente y es: la ansiedad no es mala. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos frases como elimina la ansiedad de tu vida. No más ansiedad, dile adiós a la ansiedad o deja la ansiedad fuera de tu vida para siempre. Es necesario vivir con un cierto grado de ansiedad. De hecho, lo decía el doctor estadounidense Albert Ellis, creador de la terapia racional emotivo-conductual, la famosa terapia TREC, una de las más estudiadas a nivel mundial como terapias preventivas contra los trastornos de ansiedad. Él decía que existían dos tipos de ansiedad: la ansiedad sana y la ansiedad malsana, que le vamos a llamar en este podcast la ansiedad enfermiza también. La ansiedad sana es aquella que te protege ante los posibles riesgos de la vida. Nadie se lanza de un bungee sin sentir un poco de ansiedad, por ejemplo. ¿Quién le puede pedir la mano a su prometida sin sentir un poco de ansiedad en su interior? ¿Cómo hacer para someterse a una serie de pruebas médicas para ver si lo que existe es cáncer? ¿Cómo lidiar con la pérdida de un ser querido? Es más, ¿qué pasa si Dios no responde a tu oración? La ansiedad sana es un escudo que te protege ante los posibles peligros que enfrentamos en el camino de la vida. Sin ansiedad, posiblemente te lanzarías al precipicio en un edificio, porque los límites racionales no existirían dentro de tu código genético. Si existe el riesgo de estar en peligro, la ansiedad sana te permite tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, huir, luchar, buscar protección, llamar a la policía. Imagínate que el riesgo inminente sea que van a cerrar una operación en el negocio o en la empresa en donde estás. Entonces buscas la manera de buscar otro trabajo o de esforzarte un poco más en caso de que estés teniendo un bajo rendimiento. Hablas con tu jefe o tomas una decisión porque hay un riesgo inminente de la pérdida de un trabajo. La ausencia de ansiedad en nuestro cuerpo nos lleva a la indiferencia, de no actuar ante cualquier cosa que podría ocurrir. Y vemos a personas muy indiferentes en algunas ocasiones no escuchar lo que su propio organismo le está queriendo decir. Así como aquel mensajero quería decirle algo a la persona que estaba durmiendo por la noche, muchos ignoran la voz de la ansiedad diciendo que hay decisiones que hay que tomar. Hay personas que incluso a veces están en relaciones, en situaciones en su vida en las que se sienten incómodos, angustiados, y esa misma ansiedad quizás les esté dando un mensaje o les esté enviando, les esté lanzando un código que tienen que descifrar. La ansiedad es protectora y de hecho nos preserva el derecho de vivir, así como también evitar el dolor y el sufrimiento. Es una pregunta muy directa la que siempre lanzo, pero ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere ser feliz? Muchas personas. ¿Quién quiere vivir una vida tranquilo? Casi todos. La ansiedad es una función de supervivencia que nos permite distanciarnos de aquello que nos resulta dañino. Ahora bien, la ansiedad insana, que es la ambivalencia de la ansiedad sana, se basa en miedos irracionales. Aquí es cuando empezamos a acelerar nuestro pensamiento. Nos imaginamos los escenarios que no están ocurriendo. Damos pie al catastrofismo. Los miedos se convierten en la brújula que guía nuestra conducta. Dejamos de salir de la casa porque tenemos miedo a que seamos lastimados. No entramos en una relación de pareja por miedo a fracasar. No cambiamos un trabajo hostil a otro por miedo a que no encajemos en este nuevo trabajo. Por miedos irracionales es que aparece la ansiedad. La ansiedad no subsiste si no es en la presencia de miedos irracionales. Es decir, escenarios mentales que se han alejado de la realidad. Me recuerdo que a mis 19 años me enfrenté a uno de los peores miedos que personalmente pude construir en mis pensamientos. La mente es tan compleja y en cuestión de milisegundos puede crear toda una confabulación que nos lleva a temer a algo que antes no nos generaba ni una ínfima respuesta de miedo. Fue cuando empecé a pensar que si, entre comillas, no hacía ciertas cosas en mi vida, estaba alejándome de la aprobación de Dios. Pensamiento sumamente religioso.
Pero nadie me lo dijo, nadie me lo creó en mi propia mente. Fui yo el que construí esas ideas irracionales en mi mente, que me llevaron a tenerle miedo a fallarle a Dios. Así que me abstuve incluso de conocer a ciertas personas o de entrar incluso en relaciones de pareja, porque pensaba que entrando en una relación de pareja estaba fallándole a Dios, o haciendo ciertas cosas en mi vida le estaba fallando a Dios, sin que nadie me lo dijera. Simplemente era una idea irracional, un miedo de fallarle a Dios. Cualquiera diría que esto es una tontería, pero así es como funciona la ansiedad a los ojos de muchos, como una tontería. Debemos recordar que el dolor que una persona experimenta se ha convertido en su crisis, aunque para otros sea algo totalmente llevadero. Mi miedo irracional era pensar que por vivir mi vida de adolescente, entre comillas, le estaba fallando a Dios. Y eso me iba a provocar una falta de aprobación de parte de Él. Tal vez no sea tu escenario, tal vez pienses que no lo vas a lograr, o hay otro pensamiento ansioso en tu mente, o pensamiento intrusivo en tu mente que hayas construido y que sea el que te esté asaltando tu paz y esté dictando el rumbo de tu vida. Las buenas noticias es que la ansiedad malsana es como un ejército contrario que poco a poco se va retirando del campo en la medida en que nosotros le vamos venciendo. Nadie vence la ansiedad malsana o este tipo de ansiedad de la noche a la mañana, pero solo aquellos que están dispuestos a batallar por su propia vida son los candidatos a celebrar en la cúspide de la montaña el triunfo a esa seguidilla de episodios ansiosos. Regresando al concepto de la ansiedad malsana tiene un efecto devastador en nuestro cuerpo. Pueden haber personas incluso que lleguen a desarrollar trastornos o padecimientos más fuertes, como la ansiedad generalizada, que es una ansiedad permanente y que generalmente no tiene una raíz clara sobre su origen. Las personas suelen sentirse ansiosas la mayor parte del tiempo y en casi todas las ocasiones no hay un evento activador. La buena noticia también es que la ansiedad malsana no habita para siempre en nuestro cuerpo. Una vez que entendemos cuáles son los mensajes que éste nos quiere enviar, la ansiedad es un mensaje. Es una señal de que existe un posible riesgo y no lo estamos detectando. Pero existen dos opciones. Y aquí quiero explicar más claramente la diferencia entre una y la otra. La ansiedad sana es que alguien te venga a decir que por 15 días no va a haber agua en tu país y así vas a tener que guardarla y almacenarla en un contenedor en tu casa. Tomas una decisión, aunque la ansiedad puede permanecer en tu cuerpo como una reacción física de temor normal frente a la crisis. Mientras tanto, la ansiedad malsana sería que te frustres, te encierres y te preocupes innecesariamente, incluso evitando que puedas guardar agua para los días posteriores. Una vez que viene la crisis, tienes el galón de la preocupación lleno, pero los contenedores de agua vacío. Me han preguntado, Daniel, ¿se vence la ansiedad? Es como decir que vamos a poder vencer la respiración. La falta de respiración te puede llevar a la muerte y la respiración acelerada te puede llevar a un padecimiento cardíaco. Asimismo, la ansiedad no es mala ni buena, solamente es una señal. Y aquí es donde te quiero preguntar, ¿cuál es el mensaje que te está lanzando la ansiedad? En mi caso, hace algunos años me di cuenta que la ansiedad me estaba diciendo que era sumamente duro conmigo mismo, que confiaba más en los demás que en mí mismo y que me exigía ser la persona que no era. La ansiedad era la mensajera que me decía, Daniel, no te exijas tanto. Eres un ser humano con limitaciones y tienes derecho a fallar. Mientras que mis exigencias seguían siendo tan altas, me provocaban no estar a la altura de las expectativas. Esperaba tanto de mí que el perfeccionismo se convirtió en mi guía y el autocastigo en mi medicina. Miren, las estadísticas son abismales. En el mundo entero, los trastornos de ansiedad son el principal problema en las mujeres y el segundo problema de salud mental en los hombres, solamente por detrás del alcoholismo. Otros datos dicen que los jóvenes tienen más probabilidades de padecer ansiedad, excepto en algunos países del Medio Oriente, en donde son las personas de la mediana edad las que son más ansiosas. De hecho, también se dice que algunas personas adictas al juego tienen más probabilidades de desarrollar ansiedad por su alta exposición a la tecnología. Hay enfermedades que ya se han asociado a la ansiedad, como por ejemplo el cáncer, algunas enfermedades respiratorias o incluso problemas cardiovasculares. Un pasado traumático o el consumo de drogas también puede elevar los índices de ansiedad, todo esto recopilado por la Universidad de Cambridge. Eso quiere decir, haciendo un análisis de estas estadísticas, que vivimos en una sociedad preocupada, perturbada, acelerada
y con incapacidad de descansar su mente. Es más probable ver personas estresadas que relajadas. Es más, quiero que hagamos un ejercicio. Menciona 5 personas estresadas que tengas a tu alrededor. Una vez que termines, ahora hazlo con 5 personas que te transmiten calma. Posiblemente las segundas sean más escasas, porque la sociedad va en aumento de elevar sus estados de tensión y sus miedos a un nivel nunca antes visto, sin precedentes. Quien no controla la ansiedad, tarde o temprano la ansiedad controlará todas las esferas de su vida. Es como un virus que muta. Es una voz que te anuncia que lo peor ha de venir. Es un llamado a la urgencia y a la emergencia constante. Solamente debes atender su voz para revisarte internamente, no para entrar en pánico. Siempre he dicho que los trastornos de ansiedad son el estrés acumulado a lo largo del tiempo. Es como que te conviertes en un represor emocional, es un contenedor que no se vacía. Todo aquello que no se vacía terminará por explotarse o desbordarse, y esto también aplica para la salud mental. La herida que no se trata es una herida que no se sana. En el área emocional, el tiempo no cura mágicamente, solamente almacena las situaciones y las emociones no expresadas. Me han preguntado, Daniel, también por qué me suceden los ataques de ansiedad, que de eso vamos a hablar más adelante. En otros episodios sobre cómo lidiar con estos episodios, pero las crisis de pánico o ataques de ansiedad son la cereza de un pastel llamado ansiedad. Son la punta de un iceberg, son la estela de un barco. No son el problema principal, sino que generalmente es la forma esporádica, fortuita e inminente en que el cuerpo da un grito de auxilio. Hace un SOS. ¿Por qué llevar nuestros cuerpos a estos niveles extremos cuando podríamos nuevamente convertirnos en los líderes de nuestra propia mente? La semana pasada estaba con mis papás hablando y ellos me preguntaron cómo fue que yo hice para poder controlar la ansiedad y cómo hacía actualmente para manejarla. Realmente debo decirles que pasé muchas noches en vela, con una apretazón en mi pecho, con mis labios entumidos, mis ojos cansados de tanto llorar y de rogarle a Dios que me sacara de esa situación, y mi mente acelerada constantemente, imaginándome los peores escenarios sobre mi futuro. Al final de la conversación les contesté que una de las cosas que más agradecida de mi proceso personal fue que yo había trabajado en ser el protagonista de mi propio yo, de mi propia mente, en desarrollar una mente fuerte. Es decir, en hacer una higiene mental diaria. Muchos de nosotros nos lavamos los dientes todos los días, en el mejor de los escenarios. Pero yo les decía que para mí era fundamental hacer una higiene mental diaria, en combatir todos estos miedos irracionales y no dejar que pasara mucho tiempo sin expresar lo que yo estaba sintiendo. Hace un tiempo me recuerdo que se me metió en la cabeza, y les di este ejemplo, que ellos iban a fallecer en un accidente de tránsito porque justamente había atendido a una paciente que había perdido a su padre en un accidente de tránsito. Entonces se me metió en la cabeza, se me vino un pensamiento intrusivo de que ellos iban a morir, algo así como una profecía. Y entonces me recuerdo que tuve que ir a consulta con mi terapeuta para atenderme, y él me dijo algo que me trajo mucha paz, aunque fue sumamente sencillo lo que me expresó. Él me dijo, es cierto, van a morir. Él obviamente se refería a una verdad, no a una profecía. Tememos cosas que en algún momento van a ocurrir y dejamos de disfrutar lo que tenemos en el momento. Eso me recordó la importancia de tener una respuesta pronta a nuestros pensamientos irracionales. No debemos dejar que pase mucho el tiempo, ni tampoco debemos solamente negar o evitar o suprimir el pensamiento. Debemos tener respuestas racionales. Es cierto, van a morir, pero no sé cuándo, ni cómo, ni dónde. Lo único que sí sé es que puedo disfrutar los momentos que tengo con ellos y que puedo vivir mi presente enfocado precisamente en el aquí y en el ahora y no en escenarios eventuales que pueden ocurrir y que al final de cuentas, lo dicen algunos psiquiatras, los más leídos del mundo, que el 95% de las cosas negativas que pensamos nunca llegan a ocurrir y el otro 5% ocurren de una forma muy distinta a como nosotros lo imaginábamos. Allí es cuando la ansiedad ciertamente traspasa los límites de la normalidad. Cuando en tiempo se extienden los síntomas, cuando te incapacitan algún área de tu vida y cuando no logras manejar los síntomas. Yo llegué a estar internado en el Hospital Calderón Guardia en mi país y no me da pena decirlo, por un trastorno de ansiedad
generalizada no diagnosticado a tiempo. No estuve internado muchos días, pero sí estuve internado unas cuantas horas. Yo sabía lo que era y por lo que estudiaba, yo sabía que era lo que me estaba pasando. En el fondo de mi ser, lo que me estaba exigiendo era ser una persona que había construido en mi imaginación que tenía que ser, y ni siquiera era Dios el que me estaba pidiendo que fuera esa persona que yo pensaba. Cuando uno no tiene conciencia de sus problemas psicológicos, por más que otros lo vean, es como si nadie los viera. Si tienes ansiedad en este momento, primero tienes que identificar tus temores. Si no logras identificar tus temores, recorre las calles de tu historia de vida. Trata de rememorar cuándo la ansiedad se convirtió en esa ruta mental que frecuentas todos los días. Cuándo dejaste que aquel mensajero entrara a tu casa y no escuchaste lo que te quería decir. ¿Qué te quiere decir la ansiedad? He llegado a pensar que muchas veces la ansiedad es la encargada de colocarnos en nuestro sitio y de permitirnos recuperar la razón. Incluso le he llegado a pedir a Dios, avísame cuando estoy indiferente a un posible peligro para el cual me debería preparar. Y así ha sido. No me he peleado con la ansiedad, la he considerado parte de mí. Los consejos que te quiero dar en caso de que sufras ansiedad al día de hoy son los siguientes. En primer lugar, no te pelees con la emoción provocada por la ansiedad. Siéntate a escuchar qué es lo que te está sugiriendo, qué es lo que te está diciendo. Es fundamental, ese es el primer paso. En segundo lugar, enlista los temores que pueden provocar la ansiedad como una respuesta en tu vida. Y descifra si son miedos racionales o irracionales. Los miedos racionales son todos aquellos que son lógicos, como por ejemplo, tirarse a un río de lagartos y pensar que podemos morir. Evidentemente es una gran probabilidad. Los miedos irracionales son ilógicos, irrealistas y basados en la preocupación, como pasar a hablar en público y pensar que vas a hacer el ridículo. Eso no es racional. Es solamente una distorsión de lo que podría ocurrir en tu futuro. Número 3. Sé el líder de tu propia mente. Haz una higiene mental diaria. ¿Cómo se hace esto, Daniel? Bueno, sé pronto para responder ante la ansiedad. Ten respuestas en tu mente ya diseñadas para cuando algún pensamiento intrusivo venga. No elimines los pensamientos negativos. La ansiedad no se gana en el cuerpo, se gana en la mente. Trabaja en una mente fuerte. Haz pensamientos ancla pensamientos verdaderos, realistas. Háblate a ti mismo, ten un buen diálogo interno. No te dejes a un lado, no dejes de hablarte durante el día. Refuérzate, valídate y sobre todo desafía y critica tus propios pensamientos. Número 4, activa tus canales de expresión. Lo que no se expresa se retiene. Cualquiera que sea el ejercicio, la pintura, la meditación, la lectura, la relajación, la escritura terapéutica, el mindfulness, cualquiera de las técnicas que consideres importante para expresarte. Puede ser hablar con un amigo, hablar con alguien, hablar con tu pareja, pero no te guardes lo que tiene que ser expresado. En quinto lugar, si tienes problemas más avanzados que ya suenan a un trastorno de ansiedad, busca un especialista que te oriente en este proceso de trabajo hasta que puedas sentirte mejor. En sexto lugar, busca descansar hasta que descansar sea una práctica, no una pausa en tu día. Descansar es más que dormir, descansar es poder estabilizar nuestro organismo, nuestra mente y nuestro pensamiento. Que por cierto, en algún momento les hablaré del síndrome del pensamiento acelerado, para el cual tenemos un taller el día 12 de junio. Sé que esto se va a escuchar en el futuro, pero bueno, estoy hablando del 12 de junio del 2021. Para todos los que quieran inscribirse en ese taller, se llama el taller de desaceleración del pensamiento. Es muy importante aprender a desacelerar nuestro pensamiento. Y en séptimo lugar, no te flageles más. La ansiedad crece normalmente en una persona que se castiga. Habiendo hablado de la ansiedad de manera muy resumida, porque en realidad la ansiedad nos daría para hablar horas de horas, yo quisiera despedirme siempre motivándote a que no pienses que este es el fin de tu carrera, no pienses que este es el destino de tu situación, no pienses que si no has logrado superar algo durante muchos años en tu vida significa que no haya oportunidad de trabajarlo. Yo he visto a personas resolver asuntos pendientes, he visto a personas entender que pueden volver a ser los líderes de su propia mente y que pueden gestionar su ansiedad de una forma asertiva. Y no busques eliminar la ansiedad, busca hacerte aliado de la ansiedad para que la ansiedad te dé los mensajes necesarios, pero no dejes que la ansiedad duerma contigo todas las noches. Nosotros somos los únicos responsables de poder hacer con la ansiedad algo productivo y no algo que nos estanque.
Así que ha sido todo un placer nuevamente para mí compartir estos temas que son altamente apasionantes. Pero bueno, estamos en conversación y como siempre les mando un fuerte abrazo. Compartan este podcast, escúchenlo si necesitan escucharlo otra vez. Pero como siempre les digo, el que más crece soy yo, aquí el que está hablando frente al micrófono y el que se prepara semanalmente para poder compartir lo que ustedes mismos nos han solicitado. Así que un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, y si estás viviendo ansiedad, recuerda, este no es tu fin, es solamente un proceso de transición. Un abrazo, nos vemos. Estas son las redes sociales de Daniel Retana. Instagram, @psicodanielretana. Facebook, Daniel Retana, psicólogo. YouTube, Daniel Retana, psicólogo. Twitter, @psicodanielretana.